de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. Seguro que ya reconocen esta sintonía que nos indica que nuestra psicóloga de cabecera, una de nuestras psicólogas, está por aquí con nosotros. Mar Boada, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Beatriz. Pues nada, aquí empezando la semana con muchas ganas de seguirnos trabajando un poquito. Claro, así que porque vosotras seguís trabajando, ¿verdad, Mar? Sí. Sí, efectivamente. O sea, nosotras ahora, bueno, no hemos dejado de acompañar en terapia. Lo único, pues pasamos a este formato online por poder, bueno, pues de seguir dándoles continuidad a los tratamientos, pero evidentemente desde medidas de seguridad responsables para podernos cuidar todos, tanto los pacientes como las terapeutas. Pero sí, estamos al pie del cañón. O sea, vamos, hemos estado colaborando y seguimos haciéndolo ahora a través de nuestra página con directos que, bueno, pues vamos preparando como contenidos que interesan a la población y los presentamos ahí. Por otro lado, con la parte de la terapia online, también estamos colaborando con el ayuntamiento, con ese asesoramiento que se está dando a sanitarios que residan en Aranjuez, donde se les ofrece también un apoyo psicológico, y nosotras mismas, bueno, hemos generado como una serie de protocolos para personas que están pasando, ¿no?, por esta experiencia del COVID-19 y que se les está haciendo pues muy cuesta arriba, poder acompañar de manera muy concretita para poder salir de forma pues dinámica y con el menor sufrimiento posible. Así claro que sí. Con todo esto estamos. Con todo eso, muchísimo trabajo y sobre todo pues ayudando, porque a través de Facebook o a través lo estáis haciendo solidariamente, ¿no? Estas ayudas, ¿no?, a los sanitarios que también tienen lo suyo, ¿verdad? Efectivamente. Por un lado está esa línea que como tú bien dices, ¿no?, la estamos haciendo de manera voluntaria, y luego pues a través de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, de nuestro canal de YouTube, pues estamos también publicando contenidos que puedan ser de interés para la gente y que puedan acceder a ellos de forma gratuita, un poco para hacer más fácil este tiempo tan complicado que estamos llevando y bueno, que van pasando las semanas y se nos hace cada vez como más cuesta arriba. Más cuesta arriba, sí, eso es cierto. Bueno, pues sabes que nos hemos desconfinado a medias. Efectivamente, ahí estamos, en esta fase 0,5, donde ya llevamos unas semanas pudiendo salir a la calle y bueno, con esto llega como ese comienzo de vuelta a la normalidad, muy entre comillas, ¿no? Sí. Vuelta a la normalidad, porque como ya hemos hablado en más de una ocasión, ¿no?, o sea, la normalidad aquí no tiene que ver con volver a esa etapa anterior del COVID-19, pues puesto que no es viable, ¿no? Sino que tenemos que empezar a generar unas rutinas y unos espacios que sean diferentes, donde podamos recuperar cierta parte de nuestra actividad, pero por supuesto con limitaciones que vamos a tener que seguir asumiendo, ¿no? Sí, es súper importante además que en esta vuelta a la normalidad, las salidas, el poder retomar pues ciertas compras, o sea, el poder volver a nuevos establecimientos de Aranjuez, o sea, que todo esto lo vayamos haciendo de una manera muy responsable, ¿no? Porque al final, y de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de los dos tipos de afrontamiento que se suelen dar de manera más global ante esta vuelta a la normalidad, ¿no? Donde hablamos de un perfil de actuación que es como más evitativo, personas que les cuesta, ¿no?, volver a salir a la calle después de tanto tiempo encerrados, personas que conectan mucho con los miedos ante la situación en la que nos encontramos, que no deja de ser una situación difícil y que vamos a tenerle que dar una continuidad, ¿no?, hasta que haya una vacuna y podamos retomar ciertos espacios, y ante esos miedos que se generan, pues aparece lo que llamamos el síndrome de la cabaña, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Sí. Y
Y por otro lado tenemos el patrón como más irresponsable, el patrón que no mide consecuencias, que no tiene que ver con que a las personas no les importe contagiarse, enfermar, no, o sea, no tiene que ver con eso, pero sí que hablamos de un perfil pues que es mucho más impulsivo, donde hay una menor introspección sobre lo que está pasando y una menor madurez, que al final hace que se expongan a situaciones de peligro, entendiendo, por supuesto, que ellos piensan que no lo hay, y al final ese patrón también nos genera consecuencias, ¿no? En ambos casos. Es difícil porque, como decía Beatriz, nos toca como seguir trabajando esta despedida de la antigua vida que teníamos, y nos toca construir una nueva. Sí. Y hay gente que se puede sentir súper perdida con eso. Es como, yo antes tenía un ritmo, tenía un estilo de vida, tenía una forma de pensar, era de una manera, y ahora de repente tengo que generar un nuevo estilo de vida, tengo que interesarme por nuevas vías de autocuidado, de desconexión, y es como que hay gente que siente como que con esta etapa su identidad también se está desdibujando, quiénes son ellos, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues lógicamente hay que trabajarlo, y por supuesto, pues hay que tener presente los miedos, ¿no?, ante esta nueva realidad, pero no podemos dejarnos vencer por ellos. O sea, tenemos que continuar, no podemos estar metidos todo el tiempo en una burbuja y colocarnos ahí, ¿no?, en el no exponernos y el no afrontar lo que hay, la vida, porque al final esa burbuja en algún momento se pincharía, ¿no? Sí. Hablamos más en este caso, ¿no?, del síndrome de la cabaña, que sería como este primer perfil de personas que son más evitativas, que se caracteriza sobre todo pues por ese miedo a salir a la calle, ¿no?, y evitan todo tipo de situaciones que impliquen exponerse a dichos miedos, ¿no?, pues salir a comprar, salir a pasear, hacer determinados recados. Hay un miedo, ¿no?, debajo, pues que puede ser el contagio, el poder enfermar, incluso el miedo a morir, dado que bueno, pues esta es una realidad que está formando parte de nuestro día a día, el hablar de números, hablar de datos, de personas pues que se han curado, por supuesto, pero también personas que han fallecido y que han enfermado con todo esto, ¿no?, del COVID-19. Entonces, hay personas que tienen miedo a no tener como los recursos suficientes para abordar lo que les pase. O incluso, también hablamos de personas que están experimentando cierta ansiedad. Esto podía venir ya de antes, y que digamos que con el confinamiento esta situación de malestar emocional y de crisis de ansiedad, pues digamos, haya intensificado, o no, que de repente ante estas experiencias que estamos viviendo aparezca ahí la ansiedad, y hay personas que no quieren salir por miedo a si les da una crisis en medio de la calle, ¿no? Fíjate. Sí. Y claro, parece, o sea, volvemos a la idea de que siempre desde lo físico le damos muchísimo valor a lo que nos pasa y lo tenemos presente, pero cuando hablamos de emociones parece como si no fuera importante. Pues hombre, la persona que tiene que enfrentarse al tengo ansiedad en el día a día, o incluso en momentos de mi vida me ha costado salir de casa, ahora al encontrarse con 50 y tantos días sin salir y empezar a pasar por esas experiencias donde además tienes que contactar con la realidad, ¿no?, de hay un peligro que es real, que es objetivo, y sobre el que hay que tomar medidas sobre las que no vamos a tener todas las certezas, pero donde yo sí puedo cuidarme hasta cierto punto. Pues claro, lógicamente ahí se genera una angustia y un malestar que hace que muchas veces las personas lo que hagan sea quedarse en su burbuja, ¿no? Incluso autoengañarse, ¿no? Pues hay personas que te dicen, no, pues es que yo estoy tan a gusto en casa. Sí, tú puedes ser muy casera, sí, y dentro de tus valores puede ser el estar en casa y estás tan a gusto, pero cuando te planteas que no puedes salir y sientes activación interna ante esa idea de salir y de hacer, ¿no?, ciertas tareas, hablamos de que hay algo más. No es que solamente seas casera, sino que interpretas esos espacios de tomar de contacto con la realidad como algo que te abruma, y evidentemente hay que trabajarlo, porque como sabemos, el mecanismo de la evitación se traduce en que cuanto más evitamos aquello que nos genera miedo, más poder le vamos dando al miedo y más nos va costando enfrentarnos a ese tipo de situaciones, ¿no? Porque cada vez nos vamos sintiendo como menos competentes, menos capaces. Esto sería, Beatriz, como ese primer perfil, ¿no? Sí. El síndrome de la cabaña.
lo llaman un perfil pues más evitativo, y luego tenemos el otro, ¿no? Que es el otro extremo, ¿no? Totalmente dicotómico, pues está el perfil que es más irresponsable. El irresponsable, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? Hablamos pues de personas que a día de hoy, con todo lo que está pasando, con toda la información y bueno, sobre información que hay, con todos los datos, con toda, o sea, sigue habiendo una falta de conciencia sobre la realidad del peligro. O sea, gente que a día de hoy todavía, y esto se escucha, ¿no?, en las conversaciones, que sigue diciendo que todo esto es mentira, que es falso. Y tú dices, madre mía, ¿cómo puede ser verdad? Pues realmente lo creen. Creen que no, que el peligro que se está manifestando es una exageración y que no es tal. Hablamos de que, por supuesto, esas personas tienden a estar desinformadas y no le dan credibilidad a los datos que nos llegan de los organismos oficiales, ¿no?, sobre el COVID-19. Hay una minimización completa de las consecuencias, ¿no?, de lo que supone no hacerlo bien. Es como, bueno, si me salgo de la hora a la que yo tengo que volver en los paseos en esta etapa, no pasa nada. Si me voy a quedar con mis amigos y hacemos una reunión social, pues tampoco pasa nada. Sí, o sea, siempre hay una excusa y una justificación, ¿no? Desde el no conectar realmente, evidentemente, con lo que hacia dónde nos puede llevar, pues esa irresponsabilidad. Esto está muy ligado a la falta de madurez también, y probablemente hay personas que pueden tener como también una falta de control de impulsos. Es decir, es como yo deseo hacer algo, ¿no?, y tengo una necesidad, y como me cuesta frustrarme, tengo una baja tolerancia a la frustración, al final no decido desde lo que es mejor para mí, sino desde lo que me apetece. Esto es muy típico de un perfil adolescente, ¿no? O sea, al final yo tengo muchas ganas de hacer algo y no puedo contenerme, me cuesta mucho contenerme a la hora de tomar medidas y de regularme y anticipar las consecuencias. Claro. Y también, o sea, que según estamos describiendo este perfil, desde luego no podemos pensar, o sea, a mí no me gusta etiquetar, parece que es que estas personas son malas personas o que les da igual el resto. No, en absoluto. Lo que pasa es que al final ellos se colocan a nivel psicológico desde un lugar en el que no se identifican para nada todavía con las personas que pueden enfermar. Es como que eso les pasa a otros, en otro mundo paralelo. A nosotros, a nuestra familia concreta, no. Entonces, pues lógicamente eso les impide conectar con lo que tienen que hacer para cuidarse y cuidar a los de al lado. Claro, o sea que son de los que yo lo hago y ni miro consecuencias, ni me importa casi las consecuencias que haya, ¿no? Claro, porque además no percibo que esas consecuencias sean reales, ni creo que vayan a ser para tanto. O sea, que es como si esta historia no fuera conmigo, va con otras personas, ¿no? Además parece como hay determinados perfiles que son más inmaduros o más impulsivos, que ante la prohibición de algo, o sea, si nos prohíben, imagínate que tú adoras el chocolate, Beatriz, ¿no? Si tú adoras el chocolate y durante X tiempo se te ha prohibido y se te prohíbe tomar chocolate, el deseo hacia ese estímulo, que es novedoso, que es el chocolate que llevas un mes sin comerlo, pues ¿qué pasa? Que cuando piensas en el chocolate y en la posibilidad de tenerlo a tu alcance y poder acceder a él, pues el deseo es mucho mayor. Entonces, normalmente también estas personas, cuando a lo mejor se les plantea opciones de conectar con ese estímulo, como es en este caso las salidas o ciertos espacios, pero de manera como muy controlada, es como que al final se saltan el límite, o sea, necesitan hacerlo como ellos desean. Y además hay personas que actúan, ¿no?, mucho desde ponerse a la defensiva. O sea, si me dicen que no lo estoy haciendo bien, yo estoy como en alerta, desde la tensión acumulada que puedo tener por un lado y también desde mi tendencia a tolerar poco el criterio de los otros, y entonces respondo. O sea, puede ser que hablábamos el otro día, no sé en qué conversación, ¿no?, con quién estábamos hablando, pero hablábamos de esta situación en la que los propios ciudadanos confrontan a otros ciudadanos en relación con que se están saltando las normas. Y esas personas que se están saltando las normas responden no desde el me hago cargo, me ocupo, me avergüenzo, no, es
bueno, sí, y si quieres llamas a la policía. O sea, es una pena que tengamos como que regularnos por consecuencias externas, como es que la policía nos tenga que poner una multa. Ujú. Pero parece que hay momentos en los que si no estamos conectando con la realidad del problema, pues necesitamos de un agente externo para que al final eso nos obligue a comprometernos internamente. Y aún así, ya te digo, se genera una discusión. Sí, Se genera una discusión porque es como, ¿y tú qué me vas a decir a mí? Bueno, es que al final tu irresponsabilidad tiene un impacto. Y lógicamente, insisto, no hablamos de personas que no se preocupen por los demás o que no les importe el que otras personas mueran. Pero sí que hay una baja introspección y hay más dificultades para conectar con las consecuencias. Fíjate. Sí, y la manera de responder a esa, como decías tú, ¿no? A la defensiva, pero incluso pues de manera agresiva, ¿no? Y al final, pues estas personas pues multa. ¿Qué quiere que te diga? Sí, ¿no? Es lo que les llega, ¿no? Es una pena, pero sí, cuando no hay un motor interno que nos ayude a regularnos, pues tenemos que tirar de un motor externo. Y en este caso es, pues sí, la multa, el que en un momento dado te confronten, pero bueno, es complicado, ¿no? O sea, yo creo que al final un poco para poder actuar de manera responsable y coherente con todo lo que está pasando y afrontar el desconfinamiento de la mejor manera posible, es importante, por un lado, no caer ni en la sobreinformación, incluso pues eso, estar todo el rato hablando sobre todo este tema del COVID, de las medidas, de las fases en las que estamos unos, los otros. O sea, es importante como que no sea lo único protagonista, pero también caer en el otro polo de la desinformación es peligroso, ¿no? O sea, tan malo es una vía como la contraria. Entonces, es importante acceder a la información objetiva a través de canales oficiales, acotar el tiempo que dedicamos para estar informados, para no entrar en bucle e irnos al otro polo, ¿no? Del síndrome de la cabaña, de al final me engancho en los miedos y en la angustia y no avanzo, pero sí que tenemos que tener cierta información. Esto nos va a ayudar a reconocer nuestros miedos, a entender la gravedad de los hechos y a preocuparnos, ¿no? Para poder hacer las cosas bien. Y bueno, pues sí que hay una parte de tener que ir retomando ciertos momentos de normalidad y de exposición que vamos a ir haciendo. Y esa exposición, o sea, tiene que ser progresiva y responsable. Es decir, no puedo pasar de estar 50 y tantos días en mi casa sin salir a de repente ahora salgo como si nada. Hay gente que, pues por eso, bueno, aparecen los síntomas de ansiedad. O sea, hacerlo poco a poco, pautarme un tiempo, mirar también la hora en la que puedo salir dentro de los márgenes horarios que tenemos y que me pueda encontrar con menos gente, tomando las medidas, por supuesto, para cuidarme y protegerme, pues mascarillas, guantes, mantener las distancias y al final, ahí yo me tengo que responsabilizar y no echar balones fuera. Muchas veces, o sea, las personas tenemos una tendencia a poner la lupa sobre lo que hacen los otros y a poner el foco en que los demás son los responsables de las situaciones que vivimos. Y esto evidentemente lo hacemos porque queremos, no, que a nadie le gusta sentirse culpable, ¿no? Pero es importante que, por supuesto, veamos la responsabilidad de los demás, pero que tampoco nosotros nos quitemos de ese saco. Tenemos que hacernos cargo de las cosas que hacemos bien y de las cosas que hacemos regular para tomar medidas y hacerlo mejor, ¿no? Hay personas incluso que desde pues fíjate, si como no lo está haciendo bien o esta persona está saliendo toda la familia y salen sin mascarillas o aquí hay un grupito que está hablando y que se para en medio de la calle, pues yo también. Bueno, mira, claro. Perdóname, o sea, que estén siendo irresponsables los de al lado implica que tú tienes que serlo. Esto es una muestra de inmadurez, ¿no? Entonces, no nos podemos justificar, que esto es muy típico de los chavales, ¿no? De algunos chavales, ¿no? Pues es que mi hermano me la ha liado, pues entonces se la lío yo. Pues no, tenemos que hacernos cargo de nuestra situación y de nuestros actos. Claro. Y no negar el problema, ni minimizarlo.
O sea, es importante que tengamos en cuenta los datos objetivos y que tengamos presente además que lo que hacemos las personas individualmente importa y tiene un impacto muy potente en lo colectivo. Y comprometernos con ello, ¿no? O sea, comprometernos con nuestra responsabilidad individual para ir sumando en esa responsabilidad colectiva que nos pueda ayudar a estar de la mejor manera posible dentro de lo que está en nuestras manos controlar. Pero no quitarle peso a nuestro granito de arena, ¿no? También es verdad que cuando vemos irresponsabilidades o personas que no están gestionando de forma adecuada esta desescalada, es como que lo que parece que destaca más es eso y no tomamos conciencia también de la cantidad de personas que sí lo están haciendo bien. Es como si fuera un sesgo de pensamiento, ¿no? O sea, al final yo me fijo en una parte de la información que es la más llamativa, pero el resto no me fijo. Y eso además, pues hombre, nos conecta con la injusticia y además nos lleva a tener una visión de la realidad que, como digo, está sesgada. Sí, hay mucha gente pues que está evitando salir a la calle porque les está costando exponerse. Hay personas que lo hacen y no miden consecuencias, pero hay otras personas que se van exponiendo de forma progresiva, que están tomando medidas y que están haciéndolo de una manera responsable y saludable. Entonces, bueno, también las personas que nos comprometemos con este trabajo que hay que hacer, pues es importante que nos reforcemos y que nos animemos a continuar en esa línea independientemente de lo que hagan los demás, entendiendo que además, pues bueno, o sea, esta parte de las salidas, de los paseos, del poder acceder ya a determinados establecimientos con cita previa o sin cita previa, al poder recuperar ciertas rutinas, está fenomenal, pero que tenemos que seguir generando nuestra estructura de rutinas diarias para poder estar ordenados y poder tener cierta estabilidad emocional, mientras, bueno, pues van llegando noticias y van llegando datos sobre por dónde continuar con todo eso. Claro, o sea que tenemos que seguir con nuestro día a día, todavía, claro, si es que no estamos nada más que desconfinados a medias, pero tenemos que seguir con esas rutinas que ya nos hemos hecho pues para mantenernos y mantenernos bien, ¿no? Eso es, descubriendo qué otras cosas nos apetecen, ¿no? O sea, generando un nuevo ocio, que es un ocio alternativo al que teníamos antes. Y siendo capaces, evidentemente, no vamos a dejar de echar de menos pues espacios que antes teníamos, y también hay que trabajar esa parte de duelo de lo que está en mis manos hacer ahora y lo que no sé cuándo voy a poder hacer, pero también hay que primar ese descubrimiento de que otras cosas me apetecen hacer y por donde yo me quiero desarrollar, y sí, eso forma parte de esa nueva rutina, de esa estructura que tenemos en la actualidad y que nos puede hacer, bueno, pues poner el foco sobre otros valores y ver la vida desde otro prisma que antes pues no teníamos. Claro. Bueno, pues si alguien desde luego quiere preguntarte porque eso, o porque tengan miedo a salir a la calle, o porque notan que alguien a su alrededor está como decías, actuando de manera irresponsable ante lo que todavía tenemos encima, ¿no? Y ver de qué manera pues podemos mantenernos con la cordura suficiente en estos tiempos que son difíciles. Si es que es verdad que son tiempos complicados, pues pueden preguntarte, porque os pueden preguntar, pedir una consulta, ¿no? Mar Boada. Por supuesto, además esa primera consulta es gratuita, no compromete a nada, y desde ahí, un poco viendo si el objetivo de trabajo está relacionado con en concreto las consecuencias del COVID-19 y la intervención tiene que ir desde ahí, o si tiene que ver también con otros frentes, bueno, pues ordenaríamos el proceso terapéutico y veríamos un poco cuál sería la línea de actuación. Eso, al final, se hace a través del contacto con nosotras en la página web www.atienzaboadapsicología.com. Ahí tenemos un formulario donde pueden consultarnos y nos mandan, bueno, al rellenar el formulario, pues nos aparecen sus datos y ya desde ahí podemos nosotras ponernos en contacto, o bien a través del número móvil 640-358911. Repito, 640-358911. Si
nos llaman y no les cogemos el teléfono es porque estamos en consulta, pero en cuanto veamos su mensaje con su nombre y su teléfono, llamamos lo antes posible. Claro. Bueno, pues eso, que de esos dos extremos, de esos perfiles de actuación que nos decían, todos conocemos y lamentablemente sabemos de quienes no quieren salir de ninguna de las maneras y otros que dicen yo no voy a entrar en casa de ninguna de las maneras. Así que tanto uno como otro pueden en estos días de esa vuelta a la o intento de vuelta a la normalidad, si es que todavía es bastante raro. Estamos en este 0.5 y todavía lo que nos queda para llegar a la última de las fases, ¿verdad? Pues todavía tenemos un trecho y tenemos que ir avanzando de la mejor manera posible. Pues ahí saben, tienen a nuestras psicólogas de cabecera y pues agradecemos muchísimo, Mar Boada, que hayas estado también otro ratito más aquí con nosotros hablándonos de todo ello, porque de verdad que se necesita poner muchos puntitos sobre las IES y algún que otro líder político de fuera de nuestras fronteras también debería escucharte y escucharos. Mar Boada. Muchísimas gracias, Beatriz. Un abrazo grande siempre. Cuidaros, buena semana. Igualmente, adiós. Hasta luego. Adiós. Hablando de deporte. Muchas gracias, buenas tardes, que pasen un buen día. Hoy es el que les ha tocado vivir, 18 de mayo.